La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar un alfiler caer. La abuela María estaba acostada en su cama, con la cara pálida y débil, con sus últimos alientos deslizándose. Sus ojos, una vez llenos de vida, miraron fijamente a su marido, abuelo Juan. Con una voz temblorosa, susurró: «Antes de morir, mi madre miró a mi padre y ordenó: abusa de nuestra hija y te gustará». Entonces, su cabeza cayó a un lado, y se había ido. Las palabras colgaban en el aire como una nube oscura, y todos se congelaron. ¿Qué quería decir? ¿Por qué diría algo tan terrible? La tensión era insoportable, y justo cuando abuelo Juan abrió la boca para hablar, un fuerte choque vino desde abajo. Algo estaba terriblemente mal. Meses antes, la vida en el pequeño pueblo de San Miguel era pacífica. Abuela María era el corazón de la familia, una anciana amable con cabello plateado y una cálida sonrisa. Le encantaba contarle historias a su nieta, Sofía, que solo tenía 10 años. Sofía tenía grandes ojos marrones y le encantaba ayudar a su abuela en la cocina, haciendo tortillas y riéndose mientras la harina les espolvoreaba la cara. Abuelo Juan, un hombre alto con bigote gris, trabajaba en los campos, cultivando maíz y frijoles. Era estricto, pero siempre le traía a Sofía pequeños regalos como flores silvestres o guijarros brillantes. Su hija, Carmen, la madre de Sofía, era una mujer amable que enseñaba en la escuela del pueblo. La familia vivía en una casa acogedora con paredes coloridas y un gran porche donde se sentaban todas las noches. Una mañana soleada, todo parecía normal. Sofía se despertó con el olor a pan recién horneado. Corrió a la cocina, donde abuela María estaba taronando una suave melodía. «Abuela, ¿podemos hacer chocolate hoy?», preguntó Sofía aplaudiendo. María se rió. «Sí, mi amor, pero solo si me ayudas a remover». Pasaron la mañana mezclando cacao y azúcar, sus risas llenaban la habitación. Abuelo Juan entró más tarde, limpiando el sudor de su frente, y se unió a ellos para un dulce. Fue uno de esos días felices y sencillos que Sofía recordaría para siempre. Pero no todos los días fueron tan brillantes. Unas semanas más tarde, abuela María comenzó a sentirse cansada. Se sentaba en su mecedora más a menudo, con las manos temblando mientras tejía. Carmen se dio cuenta y la llevó al médico en la ciudad de al lado. La noticia era mala: María tenía una enfermedad en el corazón, y estaba empeorando. La familia trató de mantenerse fuerte. Sofía trajo sus dibujos de abuela para animarla, y Juan trabajó muy duro para mantener la granja en marcha. Carmen rezaba todas las noches, esperando un milagro. La casa se hizo más silenciosa, y una sombra pareció caer sobre su casa una vez feliz. Una noche, ocurrió algo extraño. Sofía estaba jugando afuera cuando vio una figura sombría cerca del granero. Ella llamó, pero nadie respondió. Cuando se lo dijo a su familia, abuelo Juan lo ignoró, diciendo: «Es solo el viento, mija». Pero Sofía no estaba segura. Esa noche, escuchó susurros viniendo de la habitación de sus padres. Se acercó y escuchó a su madre decir: «Juan, tenemos que decirle algo a Sofía pronto». ¿Decirle qué? El corazón de Sofía latía rápido, pero no se atrevió a preguntar. El misterio la hizo sentir incómoda, como si se acercara algo grande. Los días se convirtieron en semanas, y la salud de la abuela María se desvaneció. Se quedó en la cama la mayor parte del tiempo, su voz se debilitaba. Sofía se sentaría a su lado, sosteniendo su mano. «Abuela, no nos dejes», susurró un día, con lágrimas en los ojos. María sonrió débilmente y dijo: «Eres fuerte, Sofía. Recuerda eso». Esas palabras se quedaron con Sofía, dándole un poco de esperanza. Pero la esperanza no duró mucho. Una tarde, Carmen encontró una vieja carta escondida en el cajón de María. Estaba escrito con una letra inestable, y cuando lo leyó en voz alta, su cara se puso pálida. La carta mencionaba un secreto de hace mucho tiempo, algo sobre la propia familia de María. ¿Qué podría ser?
Carmen no explicó, y la carta desapareció. La tensión en la casa creció. Abuelo Juan comenzó a actuar de forma extraña, quedándose fuera hasta tarde y volviendo a casa con una mirada preocupada. Sofía lo escuchó discutiendo con Carmen una noche. No podemos ocultarlo para siempre. Gritó. ¿Escondir qué? La mente de Sofía se aceleró con preguntas. Ella quería preguntar, pero los adultos parecían muy distantes. El pueblo también comenzó a sentirse diferente. La gente susurraba cuando la familia pasaba, como si supieran algo que Sofía no sabía. Era un punto bajo, lleno de confusión y miedo. Luego llegó el día en que todo cambió. Abuela María llamó a la familia a su cabecera. Su respiración era superficial, y sus ojos estaban llenos de una extraña mezcla de tristeza e ira. Sofía sostuvo su mano, y Carmen se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro. Abuelo Juan estaba de pie al pie de la cama, con las manos apretadas. La voz de María apenas era un susurro cuando empezó a hablar. Ella habló de su propia infancia, de cómo su madre había sido cruel y su padre había seguido órdenes sin dudarlo. La habitación se volvió pesada con sus palabras. Sofía no lo entendió todo, pero sintió el peso de algo oscuro. Y luego, en ese último momento, los ojos de María se fijaron en los de Juan. Con su último aliento, dijo esas palabras impactantes. Antes de morir, mi madre miró a mi padre y ordenó: abusa de nuestra hija y te gustará. El silencio que siguió fue ensordecedor. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras miraba a su abuelo, esperando que él dijera algo. Pero antes de que pudiera, un fuerte choque resonó desde la planta baja. Una ventana rompiendo, seguida de pasos. Había alguien en la casa. ¿Qué pasaría después? Sofía se aferraba a su madre, aterrorizada, a medida que el misterio se profundizaba. El sonido del vidrio rompiendo resonó en la casa, haciendo que todos se sorprendieran. Sofía se aferraba a su madre, Carmen, sus pequeñas manos temblando a medida que los pasos se hacían más fuertes abajo. La cara de abuelo Juan se puso pálida, y agarró una escoba de la esquina, sosteniéndolo como un arma. «Quédate aquí», susurró con dureza, corriendo hacia las escaleras. Carmen acercó a Sofía, con los ojos muy abiertos de miedo. El aire se sentía espeso, y el corazón de Sofía se aceleró. ¿Quién estaba en su casa? ¿Estaba relacionado con las extrañas últimas palabras de abuela María? El suspenso era insoportable, y justo cuando Juan llegó al escalón inferior, una figura sombría se lanzó más allá de la ventana. Alguien se estaba escapando. La noche anterior había sido más tranquila, un punto bajo después del caos de la muerte de María. La familia se había sentado junta en la sala de estar, tratando de dar sentido a sus últimas palabras. Sofía se sentó en el sofá desgastado, abrazando sus rodillas, mientras Carmen encendía una vela y la colocaba cerca de una foto de María. ¿Qué quería decir abuela, mamá?, preguntó Sofía. Su voz es pequeña. Carmen suspiró, pasando una mano por su cabello oscuro. No lo sé, mija. Tal vez estaba confundida. Ella estaba muy enferma. Abuelo Juan se quedó en silencio, mirando al suelo, con el bigote temblando. Sofía se dio cuenta de que él no se encontraba con sus ojos, y eso la hizo sentir incómoda. La casa se sentía vacía sin la risa de María, y la tristeza pesaba mucho sobre todos ellos. A principios de esa semana, el pueblo había estado lleno de rumores. La vieja señora Elena, que vendía hierbas en el mercado, le dijo a Carmen que había escuchado a María discutiendo con Juan hace meses. Se trataba de un secreto, dijo Elena, con la voz baja. Algo de su pasado. Carmen no quería creerlo, pero las palabras se quedaron con ella. Sofía escuchó y se preguntó si tenía que ver con la carta que su madre había encontrado. Ella quería preguntar, pero los adultos estaban demasiado ocupados. En cambio, pasó sus días ayudando a tío Miguel, su tío, a arreglar la valla alrededor de la granja. Era una tarea sencilla, clavar clavos y llevar madera, pero mantuvo su mente fuera del misterio por un tiempo. Una tarde, mientras Sofía estaba con tío Miguel,
Encontró una vieja caja enterrada cerca del granero. En el interior había papeles amarillentos y un pequeño medallón con una foto de una joven María y un hombre que Sofía no reconoció. ¿Quién es este?, ella preguntó, sosteniéndolo. La cara de Miguel se oscureció. Ese es el hermano de tu abuela, Ricardo. Se fue del pueblo hace mucho tiempo. Su tono era agudo, y rápidamente se llevó la caja, diciendo que tenían más trabajo que hacer. Sofía sintió un escalofrío. ¿Por qué todo el mundo estaba ocultando cosas? El día discreto se volvió extraño, y ella no podía quitarse la sensación de que el pasado se estaba poniendo al día. De vuelta en casa, el estado de ánimo se volvió más tenso. Carmen comenzó a cerrar las puertas por la noche, y Juan pasó horas en el granero, murmurando para sí mismo. Sofía lo atrapó una vez, sosteniendo el medallón de la caja, sus manos temblando. «Abuelo, ¿qué pasa?», ella preguntó. Saltó, luego forzó una sonrisa. «Nada, mija. Ve a jugar». Pero sus ojos contaron una historia diferente. Esa noche, Sofía soñó con la abuela María de pie en el granero, señalando a Juan con una cara de enfado. Se despertó sudando, el sueño se sentía demasiado real. La familia se estaba desmoronando, y Sofía no sabía por qué. El día siguiente trajo un pequeño descanso de la tensión. Tío Miguel los invitó a un picnic junto al río. Sofía corrió con sus primos, riéndose mientras saltaban piedras. Carmen sonrió por primera vez en días, e incluso Juan se unió, enseñando a los niños a pescar. Por un momento, se sintió como en los viejos tiempos. Pero cuando el sol se ponía, Sofía notó a un hombre observándolos desde los árboles. Llevaba un sombrero oscuro y desapareció cuando ella lo señaló. Probablemente solo un viajero, dijo Juan, pero su voz carecía de confianza. El día feliz terminó con una sombra de duda. Esa noche, después del picnic, la familia regresó para encontrar la casa intacta, hasta la escena del lecho de muerte de María. Ahora, con el accidente de abajo, el miedo volvió con toda su fuerza. Juan se arrastró por las escaleras, con la escoba levantada, mientras Carmen sostenía a Sofía con fuerza. Un viento frío sopló a través de la ventana rota, y los papeles del cajón de María esparcidos por el suelo. De repente, un fuerte estruendo vino de la cocina, seguido de un grito. La voz de Juan. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué le había pasado a su abuelo? Carmen agarró una linterna, y juntos bajaron corriendo, solo para encontrar a Juan en el suelo, con una nota agarrada en su mano. La nota decía: «La verdad saldrá a la luz». Antes de que pudieran reaccionar, la puerta principal se cerró de golpe y los pasos se desvanecieron en la noche. ¿Quién estaba detrás de esto y qué significaban realmente las palabras de María? Abuelo Juan yacía en el suelo de la cocina, con la cara retorcida de dolor mientras agarraba la misteriosa nota. La verdad saldrá a la luz. El grito de Sofía atravesó el aire cuando Carmen se arrodilló junto a él, la linterna temblando en su mano. La puerta principal todavía traquetea por haber sido cerrada de golpe, y el aire frío de la noche se apresuró a través de la ventana rota. Juan gimió, tratando de sentarse, pero su pierna estaba torcida en un ángulo extraño, se había caído con fuerza. ¿Quién hizo esto? Carmen lloró, su voz temblando. Los ojos de Sofía se dieron vueltas, esperando que la figura sombría regresara. La tensión era sofocante, y justo cuando Juan susurraba un nombre, Ricardo, las luces de la casa parpadearon y se apagaron, sumpiéndolas en la oscuridad. Unos días antes, la familia había estado lidiando con las secuelas de la nota y la caída de Juan. El médico del pueblo, el doctor Álvarez, vino a revisar la pierna de Juan, la envolvió en un yeso y le advirtió que descansara. «Tienes suerte de que no esté roto», dijo, pero sus ojos se quedaron en Juan con sospecha. Sofía se sentó en silencio, viendo cómo Carmen le daba las gracias al médico y cerraba la puerta. El punto bajo se sentía pesado. Juan estaba confinado a una silla, malhumorado y silencioso, mientras Carmen intentaba mantener la casa en marcha.
Sofía ayudó barriendo los pisos y alimentando a las gallinas, pero su mente seguía desviando hacia el nombre que Juan había murmurado: Ricardo. ¿Quién era él y por qué asustó tanto a su abuelo? Los días se prolongaron con poca emoción. Sofía volvió a pasar tiempo con tío Miguel, que parecía más nervioso de lo habitual. Él le enseñó a arreglar una red, con las manos temblando mientras trabajaba. Tu abuela tuvo una vida difícil, dijo de repente, mirando al río. Algunas cosas se dejan mejor enterradas. Sofía asintió, aunque no entendió. El medallón con la foto de Ricardo brilló en su mente, y se preguntó si él era el hombre de los árboles. Los momentos tranquilos fueron un alivio, pero no pudieron borrar el creciente malestar. Por la noche, Sofía escuchó a Carmen y Juan susurrando de nuevo, sus voces demasiado bajas para captarlas. Una tarde, llegó una carta, deslizó debajo de la puerta. Carmen lo abrió con las manos temblorosas, y su cara se volvió blanca. Es de Ricardo, jadeó, mostrándole a Juan. La carta era corta, exigiendo que se reunieran con él en el viejo molino a medianoche o enfrentaran consecuencias. Las manos de Juan temblaron mientras lo leía, y murmuró: «Está de vuelta». Sofía se asomó, su curiosidad despertó. ¿Quién era este Ricardo y qué quería? La familia decidió mantenerlo en secreto para ella, enviándola a la cama temprano. Pero Sofía se quedó despierta, escuchando mientras discutían sobre si ir. El suspenso se construyó, y sintió un nudo en el estómago. Al día siguiente, el pueblo se sentía diferente. La gente evitaba su casa, y la señora Elena le susurró a Carmen en el mercado: «Ten cuidado, mija. El pasado tiene una forma de regresar». Carmen asintió, pero su sonrisa fue forzada. Sofía notó a un hombre que los miraba desde el otro lado de la plaza, alto, con un sombrero oscuro como el del río. Ella tiró de la manga de Carmen, pero cuando señaló, él se había ido. El día discreto se volvió espeluznante, y Sofía no pudo sacudirse la sensación de ser observada. En casa, Juan se volvió más inquieto, caminando a pesar de su yeso. «No podemos ignorarlo», le dijo a Carmen. «¿Pero qué pasa si es una trampa?». Ella respondió. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Esa noche, la tensión se rompió. Carmen decidió que tenían que enfrentarse a Ricardo, con la esperanza de acabar con el misterio. Dejó a Juan con Sofía, prometiendo volver pronto, y se escapó con una linterna. Sofía esperó junto a la ventana, viendo cómo se desvanecía la luz hacia el molino. Pasaron las horas y Carmen no regresó. Juan se puso ansioso, llamándola por su nombre por la noche. Entonces, sonó el teléfono, un sonido agudo e inesperado. Juan cojeó para responder, y su cara se agotó. «Él la tiene», susurró, dejando caer el receptor. Antes de que Sofía pudiera preguntar quién, un fuerte golpe golpeó la puerta, y una voz profunda gritó: «Abre, o ella muere». Los peores temores de la familia se estaban haciendo realidad. ¿Quién era este hombre y qué quería con Carmen? El fuerte golpe resonó en la casa, seguido de la voz profunda y amenazante: «Abre, o ella muere». El corazón de Sofía latía con fuerza mientras se escondía detrás de abuelo Juan, quien agarró el marco de la puerta con su buena mano. Su yeso temblaba. El teléfono todavía colgaba del gancho. El destino de Carmen colgaba de la balanza. La cara de Juan era una máscara de miedo e ira mientras gritaba: «¿Quién eres?». «¿Qué quieres?». La voz de afuera gruñó: «¿Sabes quién soy, Juan? Abre la puerta, o tu hija paga». De repente, un disparo sonó en la distancia, agudo y aterrador, cortando la noche. Sofía gritó, y Juan tropezó hacia atrás, la puerta temblando mientras alguien intentaba abrirla a la fuerza. ¿Qué les pasaría ahora? El día anterior había sido un momento tenso y tranquilo después de la desaparición de Carmen. Juan se sentó en su silla, mirando la carta de Ricardo, con la mente acelerada. Sofía trató de ayudar, trayéndole agua y preguntando: «Abuelo, ¿dónde está mamá?». Él le dio una palmadita en la cabeza,
Pero no dijo nada, sus ojos distantes. El pueblo estaba inquietantemente silencioso, nadie lo visitó, y los susurros habían cesado. Tío Miguel vino, su rostro sombrío. Escuché la espalda de Ricardo, le dijo a Juan. Es peligroso, hermano. Necesitamos ayuda. Juan negó con la cabeza, murmurando, es mi culpa. Debería haber dicho la verdad hace años. Sofía no entendió, pero el punto bajo se sintió sofocante, como si estuvieran atrapados en una pesadilla. A principios de esa semana, Sofía había intentado distraerse. Jugó con sus primos cerca del río, saltando piedras y riéndose, pero su corazón no estaba en ello. Su prima Ana se dio cuenta y preguntó: ¿Por qué estás tan triste, Sofía? Sofía se encogió de hombros, sin querer explicar. Más tarde, encontró un viejo diario debajo del porche. La letra de María llenó las páginas. Hablaba de una pelea con su hermano, Ricardo, por algo llamado la vergüenza familiar. Sofía lo escondió, sin saber qué hacer. El descubrimiento fue un pequeño subidón, una pista del misterio, pero también la puso nerviosa. Ella quería decírselo a Juan, pero él estaba demasiado perdido en sus pensamientos. Al día siguiente, un extraño apareció en la granja. Era alto, con una cicatriz en la mejilla, y preguntó por Juan. Sofía corrió a buscar a su abuelo, que se congeló cuando vio al hombre. ¿Ricardo? Susurró Juan. El hombre sonrió. ¿Cuánto tiempo, cuñado? Antes de que Sofía pudiera escuchar más, Miguel la apartó, su voz es urgente. Quédate dentro, mija. El encuentro fue un punto alto, planteando más preguntas. ¿Por qué Ricardo llamó así a Juan? La tensión creció a medida que Juan y el hombre hablaban en el granero, sus voces se elevaban. Sofía se asomó a través de una grieta y vio a Juan entregar dinero, con las manos temblando. ¿Qué estaba ocultando? Esa tarde, la casa se sentía como una prisión. Juan cerró las puertas y ventanas, diciéndole a Sofía: no abras para nadie. Ella asintió, pero su curiosidad se quemó. Más tarde se escabulló al granero, encontrando el diario que había escondido ahora abierto en una mesa. Alguien lo había estado leyendo. Los pasos crujieron afuera, y Sofía se agachaba detrás de una paca de heno, con la respiración rápida. El momento bajo se volvió aterrador cuando una sombra pasó. ¿Ricardo? Se quedó escondida hasta que estuvo a salvo, su mente se aceleró con el miedo. De vuelta dentro, Juan estaba pálido, sosteniendo un arma que nunca antes había mostrado. Estamos en problemas, murmuró. El suspenso se construyó, y Sofía sintió que el peligro se acercaba. Cuando cayó la noche, el disparo lo cambió todo. Juan cojeó hasta la puerta, listo para enfrentar la amenaza, mientras Sofía temblaba detrás de él. Los golpes se hicieron más fuertes, y la voz, la de Ricardo, exigió la entrada. Juan finalmente abrió la puerta un poco, y Ricardo empujó, su cicatriz brillando bajo la luz de la luna. ¿Dónde está el dinero, Juan? Él gruñó. Juan tamudeó. Te di lo que tenía. Ricardo agarró el cuello de Juan, y otro tiro disparó afuera, más cerca esta vez. Sofía se agabó cuando el cristal se rompió, una bala rozó la pared. Ricardo maldijo y salió corriendo, dejando a Juan en el suelo, sangrando por un corte. Se ha vuelto loco, dijo Juan. Antes de que Sofía pudiera ayudar, un coche rugió y una nueva figura apareció en la ventana, sosteniendo un cuchillo. ¿Quién era este? ¿Y qué querían a continuación? La figura en la ventana se asomaba con un cuchillo brillando en la tenue luz de la luna, su hoja atrapando los ojos aterrorizados de Sofía. Abuelo Juan gimió en el suelo, la sangre goteaba del corte en su brazo, mientras el extraño golpeaba el vaso amenazantemente. Sofía se congeló, su aliento se atascó en su garganta, mientras el sonido del motor del coche se desvanecía en la noche. De repente, la ventana se rompió por dentro, y la figura saltó, aterrizando con un golpe. Juan gritó: «¡Corre, Sofía!». Pero antes de que pudiera moverse,
El extraño agarró su brazo, el acero frío del cuchillo presionando contra su piel. Un grito le salió de la garganta, y justo cuando la figura la arrastró hacia la puerta, una fuerte sirena se quejó en la distancia. La ayuda estaba llegando, pero ¿sería demasiado tarde? El día anterior había sido una lucha tensa y silenciosa después del ataque de Ricardo. Juan se sentó con el brazo vendado, temblado mientras el hermano de Carmen, tío Miguel, limpiaba la herida. «Tenemos que llamar a la policía», insistió Miguel, pero Juan negó con la cabeza. «No, empeorará las cosas». Sofía se cernía cerca, su mente repitiendo el caos, la ira de Ricardo, los disparos, el dinero. El punto bajo se sentía pesado, como una nube oscura sobre la casa. Intentó ayudar trayendo agua, pero sus manos temblaron, y el silencio de Juan la hizo sentir sola. El pueblo permaneció en silencio, como si todos supieran mantenerse alejados, dejando a la familia aislada en su miedo. A principios de esa semana, Sofía había encontrado un momento de alivio. Visitó a su amiga Lucía, cuya familia era dueña de una pequeña tienda. Jugaron con muñecas y comieron pan dulce, riendo mientras inventaban historias. La madre de Lucía, señora Rosa, escuchó y dijo amablemente: «Eres valiente, Sofía. Mantén a tu familia cerca». Fue un pequeño subidón, un descanso del peligro, pero no duró. De camino a casa, Sofía vio a Ricardo de nuevo, apoyado contra una pared, observándola. Él tiró su sombrero, pero no dijo nada, y su estómago se torció. Corrió a casa, contándole a Juan, que se puso pálido y cerró las puertas con más fuerza. La amenaza se acercaba. Al día siguiente, llegó una carta, deslizó debajo de la puerta como antes. Carmen, que había regresado conmocionada pero a salvo después de su terrible experiencia en el molino, lo leyó en voz alta. «Encuéntrame esta noche, o la chica paga». Juan arrugado el papel, su voz se rompió. «Está detrás de la tierra de María». Sofía no entendió, pero el momento bajo se profundificó cuando Carmen gritó: «¿Por qué no nos lo dijiste, Juan?». Miró hacia otro lado, con la culpa grabada en su rostro. Esa noche, Sofía los escuchó planeando reunirse con Ricardo, con la esperanza de terminarlo. Ella rogó ir, pero ellos se negaron, enviándola a la cama. El suspenso creció, y ella no podía dormir, sintiendo que algo terrible estaba cerca. A medida que se acercaba la medianoche, la casa se quedaba quieta. Juan y Carmen se fueron con una linterna, dejando Sofía con tío Miguel. Ella se asomó, viendo cómo su luz desaparecía hacia el molino. Minutos después, los disparos sonaron, y Miguel maldijo, agarrando una pala: «Quédate aquí». Ordino corriendo. Sofía esperó, con el corazón latiendo, hasta que la figura se rompió. Ahora, con el cuchillo en su garganta y la sirena acercando, oró por el rescate. El extraño siseó: «Dile a Juan que lo deje», y la arrastró hacia la puerta. Justo en ese momento, los faros parpadearon afuera, y una voz retumbó: «¡Policía! Deja caer el arma». La figura dudó, y en esa fracción de segundo, Sofía pateó libremente, cayendo al suelo mientras la habitación estallaba en gritos. ¿Quién sobreviviría a esta confrontación? La habitación explotó de caos cuando Sofía golpeó el suelo, su corazón palpitando por la patada que la libró del agarre del extraño. La policía gritó: «Deja caer el arma». Sus linternas atravesando la oscuridad, iluminando la figura empuñando un cuchillo. El extraño se dio la vuelta, cortando salvajemente, y un disparo rompió el aire. Sofía se agachó, tapándose los oídos mientras un oficial de policía caía con un grito. Tío Miguel irrumpió, balanceando su pala, y golpeó el brazo de la figura, enviando el cuchillo a traquetear lejos. El intruso tropezó, maldiciendo, y salió por la ventana rota justo cuando más sirenas se acercaron. Sofía sollozó, agarrando a Juan, que gimió de dolor, mientras el oficial en el suelo jadeaba: «Se está escapando». ¿Atraparían al atacante o el peligro volvería?
El día anterior había sido una calma frágil después de que llegara la policía. El oficial herido, el oficial López, fue llevado de urgencia al hospital. Su estado era incierta. La familia se sentó en la sala de estar, rodeada de vidrios rotos y cinta de la policía, mientras el detective Raúl los interrogaba. ¿Quién es Ricardo?, preguntó, con la voz firme. Juan dudó, su brazo vendado tembló, pero finalmente admitió: es el hermano de María. Él quiere la tierra que ella nos dejó. Sofía escuchó, con los ojos muy abiertos, mientras el punto bajo se hundía más profundamente. Su familia estaba siendo destrozada por un secreto. Carmen la sostuvo cerca, susurrando: estará bien, mija. Pero sus lágrimas dijeron lo contrario. El pueblo estaba llena de rumores, y la casa se sentía como una prisión. A principios de esa semana, Sofía tuvo una breve fuga. Fue a la escuela, donde la maestra Ana la ayudó con la clase de arte, pintando flores brillantes para olvidar el miedo. Los niños se rieron mientras la pintura salpicaba, y por un momento, Sofía se sintió normal. Fue un pequeño subidón, un descanso de la pesadilla, pero terminó cuando una nota se deslizó en su bolso. Mantente fuera de esto, o de lo contrario. Se lo mostró a Ana, quien llamó a la policía, pero no encontraron pistas. El momento bajo regresó cuando Sofía caminó a casa, mirando por encima de su hombro, sintiendo los ojos en ella. Juan estaba furioso cuando vio la nota, murmurando: Ricardo está jugando. Al día siguiente, la policía estableció patrullas alrededor de la casa, pero la tensión no disminuyó. Sofía escuchó a Raúl diciéndole a Juan: esta disputa de tierras se remonta a años atrás. María escondió algo grande. La cara de Juan se oscureció, y susurró: le prometí que lo mantendría enterrado. Sofía no entendió, pero el misterio creció. Esa tarde, volvió a encontrar el diario de María, abierto a una página sobre la ira de Ricardo por haber sido cortado del testado. Juró venganza, escribió María. Sofía lo escondió, con las manos temblando. Otra pista, pero también más peligro. El punto bajo se profundicó a medida que caía la noche y la familia se preparó para los problemas. A medida que la oscuridad se asentó, la policía les advirtió que se quedaran dentro. Juan se sentó con una escopeta, Carmen oró y Sofía se asomó por la ventana. De repente, se fue la luz, sumergiéndolos en la oscuridad. Un accidente vino del granero, y Miguel corrió a comprobarlo, volviendo pálido. «Hay alguien ahí fuera», siseó. El suspenso se construyó mientras esperaban, y luego ocurrió el ataque. Ahora, con el intruso escapando y el oficial herido, Sofía se aferra a Juan, quien susurró: «No podemos escondernos más». Justo en ese momento, sonó el teléfono y Carmen respondió. Su cara se estaba agotando de color. «Es Ricardo», se atragantó. «Dice que tiene pruebas, y va a volver». ¿Qué pruebas podría tener y cómo sobrevivirían? Las manos de Carmen temblaron mientras sostenía el teléfono, su voz temblando. «Es Ricardo. Dice que tiene pruebas, y que va a volver». Las palabras enviaron un escalofrío por la habitación, y el estómago de Sofía se cayó mientras el abuelo Juan luchaba por ponerse de pie. Su rostro era una mezcla de rabia y miedo. El oficial herido gimió en el suelo, mientras tío Miguel agarró una linterna, su haz atravesando la oscuridad. De repente, la puerta principal se abrió, y una sombra entró. Ricardo, sosteniendo un sobre amarillento, su cicatriz brillando bajo la luz. «Se acabe el tiempo, Juan», gruñó, agitando el papel. Antes de que alguien pudiera reaccionar, lo tiró al suelo y sacó un arma, disparando un tiro que rozó la pared. Sofía gritó cuando el cristal se rompió de nuevo, y Ricardo desapareció en la noche. ¿Sobrevivirían a su próximo movimiento? El día anterior había sido una espera tensa después de que la policía prometiera más protección. El oficial López estaba estable, pero la familia se mantuvo nerviosa. El detective Raúl regresó, estudiando la nota que Sofía encontró en la escuela. «Esto es una amenaza», dijo, su voz grave. «Necesitamos saber por qué Ricardo quiere la tierra».
Juan se quedó en silencio, mirando al suelo, mientras Carmen suplicaba: «Por favor, díselo». El punto bajo se sentía sofocante. Sofía ayudó a limpiar la casa, pero cada ruido la hacía saltar. El pueblo permaneció en silencio, aunque la señora Elena le susurró a Carmen: «Ricardo siempre ha sido un problema». El aislamiento les pesó, y la esperanza parecía lejana. A principios de esa semana, Sofía tuvo un momento fugaz de alegría. Ella visitó a Lucía de nuevo, y hornearon galletas, llenando la cocina de calor y risas. El hermano pequeño de Lucía, Pedro, bailó con harina en la cara, y Sofía sonrió por primera vez en días. Fue un pequeño subidón, un descanso del miedo, pero terminó cuando un coche de policía se detuvo. Raúl le preguntó a Sofía sobre el diario, y ella se lo entregó, con el corazón acelerado. Leyó las palabras de María sobre la venganza de Ricardo y asintió. Esto ayuda, dijo, pero el momento bajo regresó mientras caminaba a casa, sintiendo el peso del secreto. Al día siguiente, la policía registró el granero, encontrando herramientas viejas y una caja fuerte oculta. Juan lo abrió con una mano temblorosa, revelando los hechos de la tierra y una carta de María. «Guarda esto de Ricardo», decía. «Él nos destruirá». Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas, y murmuró: «Le fallé». El descubrimiento fue un punto alto, una pista del misterio, pero también trajo peligro. Esa noche, llegó la llamada de Ricardo y la familia supo que había visto la actividad policial. El suspenso creció mientras esperaban, la casa se sentía como una trampa. Sofía escuchó a Juan confesarle a Carmen: «Le quité la tierra hace años». La culpa colgaba pesada, y el punto bajo se profundizaba. Al caer la noche, el corte de energía golpeó y comenzó el ataque. Ahora, con el tiro de Ricardo todavía sonando en sus oídos, Sofía se aferraba a Carmen, quien recogió el sobre. Dentro había una foto de María y Juan firmando papeles, con la cara enojada de Ricardo al fondo. «Tiene pruebas», susurró Carmen. En ese momento, el teléfono volvió a sonar y la voz de Raúl crujeó: «Lo hemos perdido, pero está cerca. Atrinchera las puertas». Miguel clavó tablas sobre las ventanas mientras Juan cargaba la escopeta, con las manos inestables. De repente, un fuerte estruendo vino del techo. Pasos arriba. Los ojos de Sofía se abrieron mientras la familia se preparaba para otro asalto. ¿Qué haría Ricardo a continuación? El golpe en el techo envió una sacudida a través de la casa, los pasos pesados resonando en la parte superior mientras Sofía agarraba el brazo de Carmen, su respiración superficial con miedo. Abuelo Juan apuntó la escopeta hacia arriba, con las manos temblando, mientras tío Miguel agarró un martillo, listo para defenderlos. La foto del sobre de Ricardo yacía esparcida por el suelo, prueba del robo de tierras mirándolos fijamente. De repente, una baldosa se estrelló desde el techo, y una cuerda colgó en la habitación. Ricardo estaba tratando de entrar. Se rebajó, arma en mano, y disparó un tiro salvaje que rompió la pared. Sofía gritó mientras Carmen la apartó, y Miguel balanceó el martillo, golpeando la pierna de Ricardo. Gritó de dolor, cayendo hacia arriba de la cuerda, pero no antes de lanzar un pequeño dispositivo que sonaba ominosamente. ¿Explotaría o era otro truco? El día anterior había sido una pausa frágil después de que la policía apretara su vigilancia. El detective Raúl estudió la foto y la carta, su rostro sombrío. «Esto es material de chantaje», le dijo a Juan. «Tienes que confesarte». Juan sacudió la cabeza, murmurando: «Nos arruinará». El punto bajo se arrastró. Sofía barrió el suelo, tratando de mantenerse ocupada, pero cada crujido la hizo saltar. Carmen cocinó en silencio, con los ojos rojos de tanto llorar, mientras el pueblo se mantenía distante, como si evitara la tormenta. La señora Elena trajo pan, susurrando: «Ricardo ha perdido la cabeza», pero ofreció poco consuelo. La familia se sintió atrapada, el peso del pasado presionaba. A principios de esa semana, Sofía tuvo un breve ascensor. Ayudó a la profesora Ana con una obra de teatro escolar,
pinturas y risas con amigos. Los colores y la música fueron un punto alto, un escape del peligro, pero terminó cuando Raúl visitó, preguntando por los motivos de Ricardo. Sofía mencionó el diario, y él asintió, prometiendo profundizar. El momento bajo regresó mientras caminaba a casa, viendo una figura en los árboles. ¿Ricardo otra vez? Ella corrió, contándole a Juan, que cerró las puertas y caminó, su culpa creciendo. El suspenso se construyó, y la casa se sentía como una bomba. Al día siguiente, la policía encontró huellas de neumáticos cerca del molino, insinuando el escondite de Ricardo. Raúl organizó un registro, dejando a 2 oficiales en la casa. Juan finalmente se rompió, diciéndole a Carmen: Falsé esos hechos después de que María muriera. Ricardo tenía razón al estar enojado. La confesión fue un punto alto, un paso hacia la verdad, pero también trajo miedo. Esa noche, el corte de energía golpeó y comenzó el ataque. Ahora, con el dispositivo de pitido en el suelo, los ojos de Sofía se abrieron cuando Miguel gritó: ¡abajo! Se sumergieron detrás del sofá mientras el pitido se aceleró, luego se detuvo. ¿Falsa alarma? El alivio los arrasó, pero el techo volvió a golpear, y una sombra se movió hacia afuera. Ricardo no había terminado. A medida que se acercaba el amanecer, la tensión alcanzó su punto máximo. Las radios de la policía crujidos, pero nadie vino. ¿Eran demasiado tarde? Juan cojeó hacia la ventana, viendo a Ricardo cojeando hacia el granero, con una lata de gasolina en la mano. «Él nos va a quemar». Juan jadeó. Carmen agarró a Sofía, y se apresuraron a la puerta trasera, pero estaba atascada. Miguel lo abrió con el martillo, y tropezaron con el patio mientras las llamas lamían el borde del granero. Ricardo se rió maníacamente, tirando la lata, pero un coche de policía chilló, y Raúl lo atacó. El fuego se extendió, y Sofía tosió en el humo. Escaparían o las llamas los reclamarían. Las llamas rugían desde el granero, el humo espeso ahogaba el aire mientras Sofía tosía, aferrándose a la mano de Carmen mientras el calor presionaba contra su piel. Abuelo Juan tropezó junto a ellos, su escopeta colgando inútilmente, mientras tío Miguel balanceaba su martillo en una viga ardiente para despejar un camino. El detective Raúl luchó contra Ricardo al suelo, la lata de gasolina se fue, pero el fuego se extendió rápidamente, lamiendo las paredes de la casa. Los ojos de Sofía lloraron cuando escuchó sirenas en la distancia, pero parecían demasiado lejos. De repente, una viga se estrelló, bloqueando su escape, y Ricardo se libó, agarrando un palo en llamas para amenazar a Raúl. «Esto termina ahora», gritó balanceándolo salvajemente. Sofía gritó mientras el palo volaba hacia ellos, y justo cuando se acercaba, un camión de bomberos rugió, haciendo estallar agua que derribó a Ricardo. ¿Saldrían todos vivos, o el fuego reclamaría su última víctima? El día anterior había sido una recuperación tensa después de que la policía llevara brevemente a Ricardo bajo custodia. El granero estaba carbonizado, pero la casa estaba en pie, gracias a los bomberos. Raúl volvió a interrogar a Juan, presionándolo sobre las falsificaciones. «Tienes que decir la verdad, o esto no se detendrá», advirtió. Juan asintió débilmente, su espíritu se rompió, y el punto bajo se profundizó. Sofía ayudó a Carmen a limpiar las cenizas del porche, sus manos negras, mientras el pueblo regresaba lentamente, trayendo comida y simpatía. La señora Elena la abrazó, diciendo: «Eres fuerte, mija», pero la comodidad se sintió vacía. El secreto de la familia les había costado mucho, y el peso permanecía. A principios de esa semana, Sofía tuvo un momento de esperanza. La escuela celebró una ceremonia por su valentía, dándole una medalla. Los amigos animaron, y la maestra Ana la elogió, llamándolo un punto alto en medio del caos. Pero se desvaneció cuando Raúl lo visitó, mostrándole una grabación de Ricardo despotricando sobre la tierra, culpando a Juan. «Él volverá», dijo Raúl sombríamente. El momento bajo regresó cuando Sofía caminó a casa, la medalla pesada en su bolsillo,
sintiendo que el peligro no había terminado. Juan se quedó en silencio, su culpa se mantuvo entre ellos, y el suspenso creció. Al día siguiente, la policía liberó a Ricardo bajo fianza, un error que los acostó. Regresó, más enojado, y comenzó el ataque. Ahora, con el agua del camión de bomberos apagando las llamas, Sofía observó cómo Raúl esposaba a Ricardo de nuevo, con la cara retorcida en la derrota. Los bomberos apartaron la viga caída, y la familia se tambaleó para ponerse a salvo, tosiendo pero con vida. Juan se derrumbó, susurrando, «Lo siento», a Carmen y Sofía. La verdad salió a la luz. Las últimas palabras de María eran su forma de obligar a Juan a enfrentar su culpa, un eco retorcido de la crueldad de su propia madre. La lección golpeó fuerte a Sofía. Los secretos duelen, pero la honestidad puede curar. Mientras el fuego se apagó, Raúl se acercó. «Necesitaremos tu declaración», dijo, pero su tono fue amable. El pueblo se reunió, ofreciendo ayuda, y Sofía se dio cuenta de que no estaban solos. Ricardo fue llevado, sus amenazas fueron silenciadas y la disputa por la tierra se resolvería legalmente. Juan miró a Sofía, con lágrimas en los ojos. «Lo haré bien», prometió. La familia se abrazó, la pesadilla terminó, pero Sofía sabía que las cicatrices se quedarían. El sol salió, arrojando luz sobre un nuevo comienzo. ¿Qué les depararía el futuro ahora que la verdad era libre? Hola, espectadores, me encantaría saber de ustedes. Por favor, comenta a continuación y hazme saber desde dónde estás viendo esta historia. Sigue apoyando este canal dando me gusta, compartiendo y suscribiéndote. Tenemos más aventuras emocionantes por delante. ¿Qué te pareció la valentía de Sofía? Avísame en los comentarios.